Hola y bienvenidos. Ejercicio número 4. Considere la siguiente figura donde se tiene la recta AB tangente a la circunferencia cuyo nombre es C, que tiene centro en el punto O en el punto A. Es decir, la tangencia se da en el punto A. Si el segmento PB mide 8, PB viene siendo el segmento de acá, no es toda la hipotenusa, sino partecita de ella. Y el segmento AB mide 12, ya está indicado acá en la figura. ¿Cuál sería la medida del radio? En este ejercicio se requiere un poco más de procedimiento algebraico. Es diferente a los anteriores. Utilizo como radio el segmento OA y lo he marcado como X. Pero resulta que el segmento OP también es un radio, el cual también lo puedo nombrar como X. Todos los radios van a medir X. OA mide X, OP mide X también, porque son segmentos de igual medida, así que puedo utilizar la misma letra para nombrarlos. De esta forma, la hipotenusa sería la suma de los dos pedacitos. El pedacito que mide X con el pedacito que mide 8. Así, desde el punto O hasta el punto B va a ser X más 8. Es la suma de las dos partes. Esa es la hipotenusa. Un cateto va a ser X y el otro cateto va a ser 12. Voy a poner la información acá arriba. La hipotenusa es X más 8. Un cateto es X y el otro cateto es 12. Si lo sustituimos en la fórmula, tendríamos hipotenusa al cuadrado, X más 8 al cuadrado, obviamente con paréntesis y elevado afuera, es igual a un cateto que es X al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que es 12 al cuadrado. El X más 8 al cuadrado es un producto notable, el cual se desarrolla como un trinomio. Recordemos, si X es el primer término y 8 es el segundo término, es el primer término al cuadrado, X al cuadrado, el segundo término al cuadrado, 8 al cuadrado, y en el centro el doble de la multiplicación. Ahí está desarrollado el trinomio correspondiente al producto notable X más 8 al cuadrado. Si falta reducirlo un poquito. Luego me falta colocar el resultado del X al cuadrado y del 12 al cuadrado. Resulta que X al cuadrado da X al cuadrado y que 12 al cuadrado da 144. Voy a ir reduciendo lo que nos había dado el trinomio del producto notable. X al cuadrado es X al cuadrado. 2 por X por 8 sería 16X. 8 al cuadrado son 64. X al cuadrado es X al cuadrado y 144 es 144. Tenemos hasta el momento estos términos. Ahora, hay términos semejantes que hay que reducir, como los términos de X al cuadrado, pero no se pueden reducir si no están del mismo lado del igual. Así que tendría que reunirlos para poder ver la reducción de los términos. Es decir, que estén del mismo lado del igual. De momento no lo están. Término de la X a la 1 no tiene otros términos semejantes. Y los términos independientes, el 64 y el 144, que sí podrían reducirse si estuvieran del mismo lado del igual. Entonces, hagamos que estén del mismo lado del igual. Primeramente voy a bajar el X al cuadrado y quiero reunirlo con este que está en la derecha. Pero como en la derecha está positivo, al moverlo para la izquierda tiene que pasar a restar. Por cuestión de orden voy a ir con el término que tiene X a la 1, que es el 16X, que no tiene otro término semejante, así que no se modifica. Luego el 64. Hay que reunirlo con el 144, que está en la parte derecha del igual. Al moverlo para la izquierda, pasaría como un menos 144, quedando en la derecha nada, es decir, 0.
Una vez reunidos, ahora sí los podemos reducir. Resulta que x al cuadrado menos x al cuadrado se va a cancelar. Así que ya no los vamos a escribir. Queda el 16x. Al hacer la resta 64 menos 144, vamos a obtener menos 80. Hasta ahí redujimos la ecuación, quedando de primer grado. Las ecuaciones de primer grado se resuelven despejando la variable, haciendo que la x quede sola. Lo primero que voy a mover es el menos 80. Tengo que devolverme ahora hacia la parte derecha. Si este número acá está restando, lo voy a quitar y aparecerá en la parte derecha sumando. Ahora tenemos el 16 al frente de la x, número que tenemos que mover. Si el 16 está multiplicando la x, hay que mandarlo a dividir al 80. Así que lo borro de la izquierda y lo coloco debajo del 80, dando la fracción 80/16, fracción que se puede simplificar al máximo obteniendo exactamente 5, llegando así a la medida del radio. Nuestro radio va a medir 5 unidades. ¿Qué les pareció este ejercicio? Bastante bonito, ¿verdad? Diferente, un poquito de proceso algebraico para no quedarnos solamente con la parte numérica. Ahora el ejercicio número 5. Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C, que tiene centro O, en el cual el punto P es el único punto de la circunferencia que le pertenece a la recta que está nombrada L. Es decir, esta recta es tangente a la circunferencia en ese punto. De acuerdo con la información anterior, la observación de la figura, si sabemos que el segmento AP mide 10, el cual ya está indicado acá en la figura, desde el punto A hasta el punto P mide 10, ¿cuál sería la medida del diámetro de la circunferencia? Ojo, no es el radio, sino el diámetro lo que usted tiene que averiguar. Cuando sepa el radio, el diámetro sería el doble de esa medida. Sería bueno terminar de construir el triángulo donde hemos venido trabajando, donde tenemos certeza de la formación del ángulo de 90 grados acá en el punto P, siendo el segmento OA la hipotenusa, porque es el que está al frente de ese ángulo de 90, el segmento AP, el que mide 10, sería un cateto, y OP, el otro cateto, que sería también el radio de la circunferencia. Y siendo el diámetro el segmento que hay que averiguar finalmente, el cual está directamente relacionado con el radio, voy a nombrar al radio de la circunferencia como X, como el segmento que quiero averiguar en primera instancia para luego saber el diámetro. Véase que esta línea punteada es una línea vertical que tiene una distancia desde el 0 hasta el 14 verticalmente. Es algo que no está dicho en el enunciado, sino algo que usted debe deducir de la figura. Que la distancia del punto A al punto O son estas mismas 14 unidades que están indicadas sobre el eje Y, ya que el segmento es vertical. En la parte de abajo dibujé un triángulo tratando de representar el que está en la figura. Tenemos el ángulo de 90 grados, 14, el que acabamos de deducir, 10 en la medida que viene en el enunciado y X, que es el radio que quiero averiguar. Así que tengo la hipotenusa, tengo un cateto y quiero averiguar el otro cateto. Cuando quiero averiguar un cateto es con resta. Claro, me refiero al teorema de Pitágoras. Teniendo esto claro, identifico así la hipotenusa como 14, los catetos serían 10 y el otro, el que no conozco, X. Como quiero averiguar un cateto, habíamos dicho que era con resta. A la hipotenusa al cuadrado le restamos el cateto conocido al cuadrado. Resulta que 14 al cuadrado es 196 y que 10 al cuadrado es 100. La resta va a dar 96. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 96, lo cual no es un número exacto, pero lo podemos simplificar como 4 raíz de 6. En este ejercicio el detalle está
en haber logrado observar que la hipotenusa es 14, mediante la interpretación de los datos del dibujo. Identificado el 14 y sabiendo que el otro cateto era 10, así podemos hacer el cálculo del segmento OP, que es el radio, utilizando el procedimiento del teorema de Pitágoras, para tener finalmente que el radio mide 4 raíz de 6. Ahora, no olvidemos que la pregunta es ¿cuál es la medida del diámetro? El cual lo podemos obtener simplemente multiplicando por 2 el radio, es decir, el doble de 4 raíces de 6, que serían 8 raíces de 6. Y así tendríamos la respuesta del ejercicio número 5.